Buenos días, amigos y hermanos en Cristo, familiares. Hoy quiero hablar acerca del propósito de la instrucción o de las instrucciones o lo que se nos ha traducido a nosotros como la ley de Moisés. Me estoy refiriendo a las leyes que fueron dadas por Dios a través de Moisés. ¿Cuál fue el verdadero propósito por el cual se nos fueron dadas? Bueno, ¿sabías que el verdadero propósito de la ley es que conozcamos a Dios primeramente y que conozcamos nuestro verdadero corazón, lo que verdaderamente hay en nuestro corazón? ¿Sabías que la ley es la herramienta, es el medio, el canal por el cual podemos ejecutar la verdadera ley de Dios, que se basa en el amor y la misericordia? ¿Sí? Por eso se nos fue dado la ley. Porque donde no hay un impedimento, tampoco no hay una recompensa, quiero decir. Y para ilustrar esto, voy a contar una historia, y es de una madre que su hijo estaba siendo enjuiciado para ser condenado por un delito de robo que había cometido. ¿Sí? El hijo había sido muy bueno durante mucho tiempo, pero un día pues se equivocó y cometió pues el delito de robar. Y en el momento que estaba en el juicio, antes de que el juez dictara la sentencia, la mujer se levantó llorando y se inclinó delante del juez pidiéndole: tenga misericordia de mi hijo. Ante esta petición de llanto, el juez se levanta y le dice: no, su hijo no se la merece. La respuesta de la madre es: si se la mereciera, no se la estuviera pidiendo. Si se la mereciera, no se la estuviera pidiendo. ¿Sí? Entonces, la misericordia es algo que por ley escrita, por ley de manual, no nos merecemos, pero por la verdadera ley del amor, que es la que Dios ha ejercido con nosotros, la que ha manifestado en nosotros, no porque la merezcamos, sino porque su fuerza mayor, que es la del amor, le impulsa, es la que se nos ha sido otorgada. Y este es el verdadero propósito de la ley, ¿sí? Que podamos conocer a Dios, que a pesar de que Él ha establecido leyes, estatutos, mandamientos, ¿sí? Para que vivamos en paz los unos con los otros, para que no nos robemos, para que no nos matemos entre nosotros, para que no adulteremos entre unos y otros, y una serie más de mandamientos, ¿sí? Pero además de todo eso, a pesar de que en cierto momento podamos incumplir alguno de esto, hay una fuerza mayor detrás de todo esto, que es la fuerza del amor basado en la misericordia. Y de esto es lo que quiero hablar. Para ello, a modo de introducción, voy a leer lo que nos dice Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 19, que dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Y dice que fue añadida a causa de las transgresiones, de nuestras transgresiones, por supuesto, ¿hasta cuándo? Hasta la eternidad. Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Sí? Entonces, esta palabra hasta nos está dando un periodo de culminación, vamos a decirlo, ¿sí? Hasta que viniese la simiente. Esta simiente en singular se está refiriendo a el Mesías, ¿sí? A Jesucristo. Entonces, todos sabemos que Jesús, este Mesías, ya vino. Todos lo sabemos, ¿eh? Menos la casa de Judá, que sigue esperando todavía al Mesías, pero nosotros que somos de la casa de Israel, sí que sabemos que este Mesías ya vino. O sea, que esto que dice Pablo, hasta que viniese la simiente, esto es un hecho que ya se cumplió. Sin embargo, a pesar de todo esto, hoy en día se siguen levantando grupos
grupos mesiánicos, grupos de raíces hebreas que ellos todavía le dan una interpretación distinta a esta frase o a esta palabra, a esta afirmación que está haciendo Pablo, que dice que esta ley nos fue dada hasta que viniese esta simiente, la cual ya vino. ¿Sí? Entonces, pero si queremos conocer el verdadero propósito de esta ley, por qué se nos fue dada, Pablo nos habla bastante de este asunto, pero yo entiendo que para conocer mejor los detalles tendríamos que ir al autor, ¿sí? El cual las diseñó, y conoceremos un poco más el propósito verdadero por el cual se nos fue enviada, ¿sí? Para ello, voy a leer un pasaje que conocemos la mayoría, que es la parábola de el buen samaritano, ¿sí? Que la hemos escuchado muchas veces, pero no dentro de este contexto que yo lo voy a presentar, ¿sí? Y en esta historia vemos que comienza también con un intérprete de la ley, como muchos que hoy se están levantando, ¿sí? Que ellos creían conocer el propósito de la ley, creían conocerlo, ¿sí? Y actuaban en función de cómo ellos creían o entendían estas leyes, actuaban en consecuencia, ¿sí? Entonces vemos en Lucas 10:25 que dice que he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Esta es una conversación entre este intérprete de la ley y Jesús. Entonces este maestro se levantó para probar a Jesús y le dijo, maestro, en forma de adulación, en forma de adulación le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna, ¿sí? ¿Haciendo qué cosa? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Esto es muy importante porque a pesar de que hoy en día estos nuevos grupos que se están levantando, algunas personas les atacan diciendo que ellos piensan que la salvación está por cumplir la ley. Viene por medio de cumplir la ley. Quiere decir que si tú no cumples las leyes, no cumples los estatutos, las ordenanzas, entonces prácticamente esto difícilmente nos podrá llevar a la vida eterna, ¿no? ¿Sí? Aunque ellos lo niegan, pero luego en hechos es otra cosa, ¿sí? Dice, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús, que es un maestro, sabe la intención con la que este hombre viene, porque Jesús discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, le dice que está escrito en la ley, esa ley que él ha leído tantas veces en esas instrucciones. ¿Cómo la lees? O mejor dicho, ¿cómo la interpretas? ¿Cómo la has interpretado? ¿Sí? Entonces, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, vemos que como este hombre él se cree que es un maestro, entonces obviamente él se va, cuando Jesús le hace una pregunta, él se va a lo sublime de la ley, él no se va al tema, digamos, a lo más rudimentario de la ley, como pueden ser los rituales, las cosas, las obras que se hacían físicamente, sino él se va supuestamente a la intención del corazón, ¿sí? Supuestamente a la intención del corazón, ¿no? Entonces dice que él es amar al Señor con toda tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús, que conocía cómo él practicaba, cómo él llevaba, cómo él ejecutaba eso que él estaba diciendo, le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, ¿sí? Jesús entendía de qué forma él ejecutaba ese mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. ¿De cómo lo hacía? De forma legalista, sacando un manual a la hora de ejecutar ese amor. Y luego lo veremos, cómo ejecutaban ese amor, estos intérpretes de la ley, o ese mandamiento, ¿no? Entonces Jesús le dice, bien has respondido, o sea, has respondido, tú amas al Señor, ¿sí?
pero lo ejecutas conforme a tu interpretación. Entonces, mira lo que Jesús le está realmente diciendo. Lo que Jesús le está diciendo con esta respuesta es lo que él había leído en el Tanaj, en el Antiguo Testamento o en la Torá, ¿no? ¿Sí? Nehemías 9:29 dice: los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales, si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Y dieron la espalda en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon. ¿Sí? También dice Levíticos 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Ezequiel 20:11. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Si los cumple. Entonces, este es el contexto en el que Jesús le da la respuesta a este intérprete de la ley cuando le dice: haz esto y vivirás. ¿Sí? Le está recordando lo que él había leído, solamente que Jesús le está haciendo la pregunta: ¿cómo has interpretado esto? ¿Cómo lo has interpretado? ¿Sí? Entonces, viendo que sabiendo Jesús, discerniendo la intención, le ha dicho de su corazón que lo hacía de forma legalista, por eso le dice: bien ha respondido. Entonces, a continuación, Jesús le narra la parábola que conocemos, que ahora no la voy a leer porque la mayoría ya la conocemos, de este buen samaritano, que ayudó, en este caso ayudó, y con toda seguridad a esta persona que ayudó era un judío. Era un judío. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué es importante lo de esta historia? Porque tenemos que entender que en esta historia del buen samaritano, que los judíos y los samaritanos se odiaban entre sí. Eran prácticamente enemigos entre sí. ¿Sí? Y para ello tenemos que entender por qué ese odio. Ahora no puedo contar toda la historia, pero tenemos que saber que este es un odio que viene infundado desde la antigüedad, debido a que antes de que Israel se dividiera, ¿sí? Cuando Israel se dividió en dos reinos, quedó la casa de Israel como capital en Samaria y la casa de Judá como capital en Jerusalén. Pero cuando fueron deportados, cuando fue invadida la casa de Israel, el reino del norte, la casa de Israel fue invadida por los asirios y fueron expulsados de su tierra, la capital, Samaria, que era la capital de ese reino, fue luego poblada por estos asirios que ocuparon esa tierra, ¿sí? Ocuparon esa tierra, y con el tiempo, estos asirios, que fueron luego estos samaritanos, porque ocuparon la capital de Samaria, eran personas totalmente paganas, totalmente idólatras, ¿sí? Y ellos con el tiempo, pues, debido a que vivían en la tierra de Israel, ocupada, por supuesto, los judíos que ya habían aprendido la lección después del exilio, después del retorno del exilio en Babilonia, ellos ya habían aprendido muy bien el castigo y las consecuencias de la idolatría, pues ellos odiaban a estas personas que tenían apariencia israelí, ellos ya se creían con el tiempo que ellos eran israelíes, que ellos eran casa de Israel, que ellos eran hijos de Jacob, y entonces de Jacob y de Abraham, por supuesto. Entonces, pero continuaban con sus
con sus culturas paganas, ¿sí? Entonces este era el choque que había entre judíos y samaritanos, porque los judíos sabían que estos samaritanos no eran verdaderamente israelitas, sino que eran idólatras, eran paganos, ¿sí? No todos, no todos, pero no voy a contar, no puedo seguir narrando esta historia porque se me va a hacer muy larga, pero para que entendamos, ¿sí? Entonces eran un odio fuerte porque eran unos judíos que eran muy religiosos, que eran muy celosos, sobre todo de guardar las leyes, y una de esas leyes era lo de la idolatría. No tendrás imágenes, no tendrás dioses falsos y todas estas cosas que estos samaritanos, según ellos, no cumplían a cabalidad, y por supuesto esto provocaba un enfrentamiento, un choque entre estos dos grupos, ¿sí? Entonces, en este contexto, Jesús les narra la parábola del buen samaritano. Por eso les digo que no todos eran paganos, habían verdaderamente israelíes de la casa de Israel que regresaron, algunos pocos. Y entonces, cuando Jesús le narra esta parábola, que este samaritano es el que ayuda, a este judío, Jesús le pregunta a este intérprete de la ley, ¿quién es tu prójimo? Entonces, a esa respuesta, el intérprete de la ley le dice, el que cayó en manos de los ladrones. Dice el que usó de él misericordia. Dice, ese es el prójimo. ¿Quién fue el prójimo de este que cayó en desgracia? El que usó de él misericordia. Entonces, ante esto, Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo, ¿sí? Ve esto y haz lo mismo, ¿sí? Nos dice Lucas 10:36, voy a leerlo textualmente como lo dice la escritura. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de él misericordia, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ves tú y haz lo mismo. Entonces vemos que aquí hay dos respuestas que Jesús le está dando a este. La primera, haz esto y vivirás. O sea, hazlo como tú como tú lo has interpretado la ley. Hazlo como tú lo has interpretado, pero tendrás que hacerlo con toda la de la ley, cumpliendo todos los mandamientos, y entonces vivirá. Pero Jesús le narra esta parábola ahora diciendo, esa es la forma como tú lo has interpretado y como tú lo has estado haciendo, pero yo quisiera que fuera de esta manera. ¿De qué manera? Entonces, la palabra que Jesús estaba intentando sacar de la boca, o sea, la palabra, no voy a decirlo de esta mejor manera, la palabra que Jesús quería decirle a este maestro que venía para probarle, Jesús quería arrancársela de su propia boca. Jesús quería, porque termina él, y al final lo consigue, porque Jesús sí que es un verdadero maestro. Jesús le pregunta, ¿quién de estos tres te parece a ti que fue el prójimo de este? Y el hombre le responde, el que usó de él misericordia. Entonces Jesús logra sacar de la boca de este intérprete de la ley esa palabra misericordia, no legalismo. Y entonces Jesús le está diciendo, esto es lo que yo quiero que hagas. De esta manera es que yo quiero que tú interpretes. Cuando tú lees mis leyes, cuando tú lees mis ordenanzas, mis estatutos, yo quisiera que fuera de esta manera, y no solamente de la forma como lo has estado haciendo hasta ahora, porque si lo sigues haciendo como lo has estado hasta ahora, te estarás esclavizado a ello, para poder conseguir esa pregunta que me has hecho inicialmente, ¿de qué manera heredaré la vida eterna? ¿Tú crees que la vas a hacer por ahí de esa manera? Pues sigue haciéndola por allí, pero tendrás que hacerla toda, y si fallas en un punto, entonces habrás perdido la batalla, ¿sí? Habrás cerrado en el blanco, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera quiere Jesús que cumplamos entonces el propósito para el cual fue dada la ley? Bueno, Él mismo nos da ejemplo. Y para ello voy a poner un ejemplo que Jesús nos dio en Marcos capítulo 1, versículo 40. Dice que vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla. Esto es muy importante, esto de hincada la rodilla, reconociendo
quien estaba delante de él, y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Esta palabra si quieres es muy importante. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Sí? Entonces, recordemos que, volviendo otra vez a la historia del intérprete de la ley, el intérprete de la ley da una respuesta diciendo que él cumple la ley, él cree que ama a Dios y ama al prójimo, pero él utiliza el legalismo a la hora de aplicar esa ley de amar, la ley del amor, ¿no? De amar a Dios y de amar al prójimo. Él utiliza el legalismo, porque lo que le está diciendo Jesús en esa parábola del buen samaritano es que lo más normal, si le hubiese sido a él, si le hubiese tocado a este intérprete de la ley encontrarse con ese que ha caído en manos de ladrones, de esa parábola que él narró, posiblemente él, para aplicar esa ley de la misericordia al prójimo, lo más seguro es que le hubiese pedido, voy a decirlo así de esta forma ilustrada para entenderme, ¿no? Le hubiese pedido el DNI, el pasaporte, le hubiese pedido un documento de identidad, la cédula, en fin, ¿no? Le hubiese pedido un documento para ver de qué nacionalidad era esta persona antes de poderla ayudar, ¿eh? Porque como él se rige por un manual, él le aplicaba la ley del amor bajo las instrucciones de un manual, de la forma como él la interpretaba. Entonces, claro, para poder ayudarle tengo que saber si puedo ayudarte, qué dice la ley, a quién puedo ayudar y a quién no puedo ayudar. Entonces, bueno, pues este hombre era un samaritano. Y entonces, claro, si este hombre se daba cuenta, al pedirle el documento de identidad, que era un samaritano, dice, mira, lo siento, me gustaría poder ayudarte, pero solo puedo ayudar a los de mi nación. Solo puedo ayudar a los de mi nación. A ti no te puedo ayudar, porque eres mi enemigo. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces lo hubiese dejado allí a su suerte, a y no hubiese aplicado la ley de la misericordia, sino que hubiese aplicado lo que él aplicaba, que lo que Jesús le dijo, haz esto, sigue haciéndolo de esa manera, entonces, pero tendrás que aplicarla a toda, ¿no? Entonces, pero Jesús, volviendo otra vez, le dice, esa es la forma como tú lo haces, pero yo quisiera que fuera de esta manera, ¿sí? La misericordia, yo quisiera que la aplicara de esta manera, que la interpretara, como ahora yo te la voy a contar, ¿sí? Dice que en Marcos otra vez que un leproso dice que le rogó a Jesús, se hincó de rodillas con signo de respeto y de reconocimiento, y le pregunta si quieres. ¿Por qué le pregunta si quieres puedes limpiarme? Porque resulta de que estamos tratando el tema de la ley. La ley, recordemos que este era un leproso, ¿verdad? Entonces tenemos una ley, Levítico 5, capítulo 2, que dice que si hubiere, que alguien que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, que sea cadáver de bestia, de animal, dice que habrá delinquido si tocare cosa inmunda, cualquier cosa que tocara, dice que será culpable. Dice que esa persona que toque cualquier cosa inmunda será culpable y habrá delinquido, dice la Escritura, Levíticos 5, desde el 2, ¿sí? Dice que habrá delinquido. Entonces, por eso, este hombre, este leproso, que posiblemente conocía la ley, por eso le dice, si quieres, porque la ley no te permite. La ley no te permite tocarme. La ley no te permite. Sino, la ley lo que te dice es que tú debes alejarte de mí, debes dejarme a mi suerte. Eso es lo que dice la ley. Por eso el hombre le pregunta si quieres. Porque la ley dice esto, pero si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. Ahora, sabemos que Jesús hizo muchos milagros, solamente con su palabra, con decir una palabra. No tuvo necesidad de tocar a algunas personas con las que hizo milagros. Sin embargo, en esta ocasión, él toca a este leproso y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Jesús, mira, con respecto al propósito de la ley, mira, le está diciendo, esto es lo que yo quiero. La ley, por cierto, la ley que fue dada por él mismo, dice esto.
o esto es lo que ustedes creen que dice, pero yo quiero ahora decirles qué es realmente lo que yo quiero, incluyendo la ley. Y luego, un poco más adelante, voy a explicar, voy a resumir esto, qué realmente es lo que quería Jesús y el verdadero propósito por cómo podemos cumplir la ley, cómo podemos cumplirla, porque de hecho podemos hacerla, ciertamente podemos hacerla, pero de la forma, o mejor dicho, con el verdadero propósito con el que se nos fue dada, ¿sí? Y eso lo explicaré un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, vemos esa historia donde Jesús hace misericordia, pero no, esa no es la única, hay varias, voy a mostrar un par, pero no muchas, ¿sí? Entonces, también nos acordamos de la ley de la mujer que fue traída por adulterio, la que querían apedrear, ¿sí? Y entonces, después, ya conocemos la historia, después que todos se van y arrojan las piedras que ya no la apedrearon, entonces Jesús le dice, ¿dónde están? Dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, vamos a ver, si Jesús hubiese sido un intérprete de la ley, como este fariseo que empezamos a hablar al principio, obviamente tenía que cumplir la ley, y la ley dice, ¿qué dice la ley? La ley dice que estas personas habrían que apedrearlas, no solamente a la mujer, también había que apedrear al hombre. ¿Por qué el hombre no estaba en esta historia? Seguramente este hombre era uno de estos intérpretes de la ley, algún fariseo, algún sacerdote, y por el cual él no se presentó, sino que querían solamente condenar a la mujer, cuando la ley dice que había que apedrearlo a ambos, tanto al hombre como a la mujer, deberían de morir irremediablemente, tenían que morir. Eso decía la ley. Entonces, ahora, vuelvo otra vez a hacer la pregunta, ¿cómo podemos cumplir la ley? ¿Cómo podemos cumplir la ley? Ya es contradictorio esto, ¿no? Saltándonos, o aparentemente saltándonos la misma ley. ¿Por qué? Jesús aquí aparentemente se saltó la ley. Cuando dice la ley que tenía que apedrearla, él dice que no la condena, sino que le dice vete y no peques más. Cuando le dice no peques más, Jesús está reconociendo que la acusación que le estaban haciendo a esta mujer no era una acusación falsa, era legítima la acusación que le estaban haciendo, simplemente que usaron esto como ocasión para tentar a Jesús, pero utilizando una situación verdadera y legal. Tenían el derecho legal a apedrear a esta mujer, ¿sí? Sin embargo, Jesús aparentemente aquí se salta la ley, o la interpretación que ellos le dan a la ley, se la salta y utiliza la verdadera interpretación por la cual se nos fue dada la ley, que es el uso de la misericordia, ¿sí? El uso de la misericordia. Vemos también, hay una ley también que prohíbe a cualquier israelí, hijo de Israel, tocar a cualquier cadáver, sea de bestia, sea de persona, ¿sí? Entonces vemos que también hay una historia, que es la historia del principal de la sinagoga, en este caso Jairo, la hija de Jairo, que vamos a leer el pasaje. Dice Mateo 9:18. Mientras les decía estas cosas, vino un hombre principal de la sinagoga y se postró entre él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Al entrar Jesús en la casa, viendo que tocaban flautas y la gente hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. ¿Sí? La tomó de la mano. Quiere decir que, ¿qué dice? La tocó. ¿Sí? Ahora, todos recordamos la historia. Esta es una historia de una resucitación. O sea, esta niña realmente estaba muerta, por eso es que la gente se burlaba cuando dijo que no estaba muerta, porque todos sabían que estaba muerta. Pero él, el que dice que él es el camino, él es la verdad y la vida, dice que los que creen en él, aunque estén muertos, vivirán. Dicen que él es la resurrección y la vida. Entonces, por eso él dijo, no está muerta, porque está delante de la vida, del que da la vida. Entonces, dice que aquí Jesús tomó la mano de esta niña y le tocó. Pero recordamos que en la historia de la muerte de Lázaro, Jesús, no leemos en ninguna parte, no leemos por ninguna parte que Jesús haya tocado a Lázaro.
O sea, no necesitó tocarlo para resucitarlo. Sin embargo, él respondió a su voz, a su llamado. Lázaro, ven fuera. ¿Sí? De hecho, cuando había que tocarlo, Jesús no lo tocó. Jesús le dijo a las personas que estaban allí, primero les dijo a uno, remover la piedra, quitar la piedra, y después les dijo a los otros que le quitaran el vendaje que tenía. O sea, Jesús no llegó a tocar, o sea, como queriéndonos decir, mira, no necesito, no hace falta, solo con mi palabra basta para que alguien vuelva a la vida. Entonces, ¿por qué en este caso tuvo que hacerlo? Bueno, porque el que estaba pidiéndole que hiciera esto era otro intérprete de la ley, ¿sí? Otro intérprete de la ley que, dicho sea de paso, ellos interpretan la ley rigurosamente, solamente a su conveniencia, ¿sí? Cuando se trata de otros, pero cuando se trata de sí mismo, ellos son capaces de saltarse la ley, son capaces de saltársela. Jesús se los dijo en repetidas ocasiones, ¿sí? Esto de que este intérprete de la ley, este principal de la sinagoga, era un intérprete de la ley también, conoce la ley, también de Levítico 5 que hemos leído antes, que no podía un hijo de Israel tocar ningún cadáver ni de bestia ni de persona, porque dice que esa persona será inmundo, esa persona que lo tocare, dice, aunque no lo supiere, pero también dice que habrá delinquido, habrá transgredido la ley. No solamente que quedará inmunda esa persona, sino que esa persona será la palabra dice delinquido, por lo cual podríamos traducir delincuente, ¿no? O sea, alguien que ha transgredido una ley, ¿sí? Y Jesús, sin embargo, lo hace. Pero ¿qué es lo que está haciendo aquí Jesús? Está, otra vez vuelvo a decir lo mismo, usando de misericordia, utilizando el verdadero propósito de la ley, ¿sí? Entonces, para poder seguir avanzando con esto, vemos que otra vez los judíos siempre, estos intérpretes de la ley, siempre queriendo tenderle lazo, hacerle trampa, queriéndole poner trampa a Jesús, vemos una vez que le reclaman a Jesús, porque según ellos Jesús está quebrantando la ley, otra vez aplicando la ley, otra vez a su conveniencia, cuando se trata de otros, no cuando se trata de sí mismo. Entonces los discípulos están comiendo sin lavarse las manos, supuestamente. Entonces Jesús está quebrantando la ley, supuestamente le está quebrantando la ley. Jesús ante esto habla algo que es muy importante que podamos entender. Dice, y llamando así a la multitud les dijo, oídme todos y entended. Oídme todos y entender. Esta palabra, oídme y entender. Recordemos que Jesús le dice al intérprete de la ley, ¿cómo has entendido lo que lees? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo interpretas? Entonces aquí Jesús está diciendo esto. Ahora, pues eso lo dice a él, pero ahora que se dirige a la multitud que está allí, incluyendo a sus discípulos y a sus seguidores que están allí, ahora les dice a ellos, ahora entendedme, oídme y entenderme. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, cuando Jesús dice esto, dice, nada hay fuera del hombre que le pueda contaminar. Yo me imagino a los intérpretes de la ley allí poniéndose las manos en la cabeza cuando Jesús ha dicho esto. ¿Cómo que no hay nada que pueda contaminar? ¿Será que este hombre no conoce la ley? ¿No ha leído la ley? No conoce que dice la Escritura que hay ciertos animales que son impuros que no pueden entrar en nuestra boca, que no podemos ni siquiera tocarlos, mucho menos comerlos, mucho menos entrar en nuestra boca. Y sin embargo que dice que es un maestro, nos está diciendo que no hay nada que entre en nuestra boca que nos pueda contaminar. O sea, es contrario a lo que dice la ley, o lo contrario a lo que ellos han interpretado en la ley. Entonces, según este asunto, según esta narración, Jesús se está quebrantando la ley o la interpretación que ellos han dado a la ley. Voy a decirlo con más propiedad. Jesús ha quebrantado la interpretación que ellos han dado a la ley. Jesús le dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo,
también vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis. ¿Eh? Le está diciendo, le está reclamando, en este caso, Jesús a sus discípulos, a sus seguidores. O sea, que ellos no entiendan, que están sordos, que son ciegos y guías de ciegos, vale, hasta allí, pero que ustedes no entiendan. Esta es la preocupación más grande de Jesús. Y con esto voy a hacer referencia otra vez a mis hermanos casa de Israel, especialmente de raíces hebreas. ¿Sí? Está bien que casa de Judá, porque hay un propósito para ello, nosotros lo sabemos, hay un propósito por el cual la casa de Judá no puede entender el plan de la gracia o de la misericordia, que es por medio de Jesucristo. Eso lo podemos entender. La casa de Judá, hay un propósito para ello, un propósito divino para ello, pero que nosotros, siendo casa de Israel, ya reconociendo, habiendo recibido, sabiendo que este Mesías, esta simiente de la cual Pablo nos dijo, hasta que viniese la simiente, la cual ya vino, ¿cómo puede ser? Y que no solamente con eso, sino que junto con su venida, Él nos envió también, en su momento nos dijo que nos enviaría al Consolador, aquel que nos guiaría a toda verdad, aquel que nos guiaría a toda verdad. Entonces, ¿cómo puede ser que después de esto, nosotros todavía no entendamos, o algunos todavía no entiendan el verdadero propósito de la ley, el verdadero propósito de la instrucción, porque son instrucciones, ¿verdad? Entonces, no entendéis, otra vez le dice, que todo lo que entra fuera del hombre no le puede contaminar, todo lo que está fuera del hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, no entra donde. ¿Qué es lo que hay en el corazón? ¿De dónde sale? Bueno, ya sabemos que salen hurtos y salen todas estas cosas, pero hay algo más que sale del corazón también, y es la misericordia. La misericordia. Y eso es lo que no puede contaminar ningún animal inmundo, ningún animal de estos que conocemos, el listado de animales que conocemos, no pueden contaminar el corazón. Pueden contaminar la carne, pueden contaminarla, sí, efectivamente, porque muchos de estos animales sabemos que en su naturaleza pues tienen bacterias, tienen cosas que sí pueden contaminar nuestra carne, eso lo sabemos, pero no pueden contaminar lo más preciso, lo que Dios está buscando, lo que Él quiere que entiendan, o que entendamos, que es la intención de nuestro corazón. Ahí no puede llegar ninguna cosa inmunda, ningún animal, o sea, nada, quiero decir, nada que entre por nuestra boca, no puede llegar allí. Entonces Jesús decía, porque no entra en su corazón, sino que va al vientre y sale a la letrina. Y luego aquí viene la palabra clave de todo esto. Porque recordemos que esto empezaron acusándole a los judíos de que ellos comían con las manos, sin lavarse las manos, por lo cual ellos ya estaban transgrediendo una ley. Bueno, en este caso eso no era una ley, lo de comer, sino eso sí que era una tradición de los ancianos, ¿sí? Pero Jesús le decía, haciendo limpios todos los alimentos. Haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, dice todos, no dice algunos alimentos. Estos alimentos, y nos saca una lista diciendo, estos son los alimentos que desde ahora serán limpios. No, dice todos los alimentos. Vuelvo otra vez a imaginarme los intérpretes de la ley. Si ahora estuvieran mis hermanos de raíces hebreas, si hubiesen estado presentes ahí, me imagino que ellos también estarían poniéndose las manos en la cabeza, y quizás empezarían a dudar de que realmente ese que estaba delante de ellos era el Mesías. Quizás también ellos, si es el caso, ¿no? Si estuvieran allí presentes en ese momento, también empezarían a dudar cómo puede ser que este que dice que es el Mesías, este que dice que es enviado de Dios, está diciendo lo contrario a lo que nosotros hemos interpretado en la ley, lo que hemos leído, a la forma como lo hemos leído, como nosotros lo hemos interpretado. Sabemos que hay una lista amplia de animales, de alimentos que son impuros, que no podemos tocar, ni siquiera tocar, mucho menos comer, ¿sí? Entonces, pareciera que hay contradicción en todo esto, como todo el tema que estamos tratando, pareciera que hay contradicción, porque ciertamente vemos pasajes cuando leemos de estatutos perpetuos, y le será por estatuto perpetuo, como si fuera por siempre, como si fuera para siempre, y en esto se basan muchos de mis hermanos, para decir que la ley
o la instrucción continúa y continuará en vigor perpetuamente, porque la misma palabra dice perpetuamente. Sin embargo, aquí Jesús también parece que está contradiciendo lo que la misma ley dice, porque Jesús está diciendo que está haciendo limpio todos los alimentos, cuando la ley, la instrucción dice que no todos los alimentos son limpios, que hay alimentos inmundos, que hay alimentos que son impuros, que son que contaminan al hombre. En fin, contradicciones o malas interpretaciones, no correctas interpretaciones, que de esto que va el asunto. ¿Cómo interpretamos nosotros lo que hemos leído? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo leemos? Nos haría Jesús esa misma pregunta que le hizo a ese intérprete de la ley. Ahora, aquí ya voy a entrar en lo que realmente, la llave, voy a decirlo de esta manera. Esta es la llave para poder entender, para que podamos entender, pero no como hemos entendido hasta ahora, sino como quiere el autor de la ley que entendamos lo que él escribió, bueno, lo que él inspiró y lo que él nos envió, nos dejó por medio de Moisés. Y no solamente por medio de Moisés, sino también por medio de los profetas. ¿Sí? Dice Jeremías 9:24. Esta, hermano mío, es la llave para entender lo que Jesús nos quiso dar con el propósito de la ley. ¿Sí? Dice Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y en conocerme. ¡Wow! En conocerme. Bueno, ellos creen que conocen a Dios. O sea, los judíos, la casa de Judá, especialmente casa de Judá, son de los que creen, ellos, según su interpretación, los que ellos creen que conocen más la ley, según ellos, ¿sí? Pero vamos a ver cómo quiere que le conozcan. Dice, entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas quiero. ¿Qué quiere él? Que le conozcan, que le entiendan, que él es el que hace misericordia, que él hace juicio, o sea, utiliza el juicio, o sea, no deja de ser juicio, no deja de aplicar la ley, pero bajo la correcta interpretación. Porque la misericordia, quiero que me entiendan esto mis hermanos, que la misericordia no es saltarse la ley. La misericordia es la verdadera interpretación de la ley, ¿sí? Porque aquí está diciendo que él hace misericordia y juicio y justicia, o sea, no está siendo injusto, o sea, no se salta la ley, sino que le da el verdadero propósito por el cual fue hecha la ley, la instrucción. Dice, porque estas cosas quiero. ¿Se recuerdan cuando el leproso le pregunta a Jesús? Le dice, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuál fue la respuesta? Dice, quiero. Esto es lo que quiero. Porque dice la escritura en ese pasaje, dice, usando de él, ¿qué? Misericordia. Lo mismo que está diciendo Jeremías. Usando la misericordia y el juicio y la justicia. Esto para él es justo. Esto para él es el juicio justo. ¿Cuál es el juicio justo? Usar la misericordia. Ahora. Voy a adelantarme al resumen final, al final de esto, luego lo ampliaré un poquito, pero ¿cómo podemos utilizar la misericordia sin saltarnos la ley o la justicia? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, les quiero decir que es posible hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Es posible usar de la ley de la misericordia sin saltarnos la ley de la justicia, la verdadera ley de la justicia. Es posible, eso es posible. Y ahora me voy a explicar cómo es posible. Dice, porque estas cosas quiero. Oseas 6, capítulo 6, dice,
porque misericordia quiero, esto es lo que yo quiero. Cuando el leproso le pregunta, ¿quieres? La ley dice no puedes, que no puedes tocarme, no puedes acercarte a mí, que tienes que alejar. Por eso le pregunta, ¿quieres? Entonces dice, aquí mira lo que dice, sea misericordia quiero, y no sacrificio. Y no dice, y conocimiento, que me conozcan, lo que está diciendo Jeremías, en conocerme, que me conozcan, dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Los holocaustos, déjenme decirles que también eran leyes, eran ordenanzas, eran estatutos. Los holocaustos eran leyes también que habían que cumplir, más que todas esas leyes de holocausto, más que todos esos rituales, más que detrás de todo esto lo que hay es que quiero que me conozcan por qué he ordenado los holocaustos, por qué he ordenado lo de la lepra, por qué he ordenado lo del adulterio, porque que me conozcan. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. Mateo 9:13 dice, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Y aprender, le está diciendo, que aprendan, que significa que si le tienen que aprendan es porque todavía, a pesar de que han leído y han hecho y han ejecutado las leyes desde los tiempos de Moisés, han ejecutado la ley, la han ejecutado, según su interpretación, él está diciendo, no han aprendido nada. No han sabido interpretar, han leído, pero no me han entendido, no me han conocido. Por eso le dice, ir y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a aquellos que se creen, que creen como aquel intérprete de la ley que se creía justo, porque él, según él amaba a Dios y según él amaba a su prójimo, como a sí mismo, cosa que Jesús demostró que no era verdad, porque solamente ya con la intención con la que vino de tentar, de probar a Jesús, ya se notaba que su corazón no era recto, no era justo su corazón, no había misericordia en su corazón, había justicia, juicio, ley, legalismo. Entonces a esos no vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en cuantas, en algunas cosas. Mis hermanos de raíces hebreas, otra vez les vuelvo a preguntar. Ustedes que enfatizan tanto en el tema del cumplimiento de las instrucciones, de la ley, de la Torá, ¿sí? Aquí dice, Gálatas 3:10, Pablo nos está diciendo que maldito todo, pues están bajo maldición todo el que no está, todo el que está bajo la ley. Dice, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas. Entonces, volviendo otra vez al pasaje inicial del intérprete de la ley, por eso Jesús le está diciendo, haz esto y vivirás, permanece en todas las cosas que te he mandado, porque la pregunta que le hace el intérprete de la ley, ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le está diciendo, pues haz esto, sigue practicando la justicia de esa manera, bajo el legalismo, bajo la ley, bajo el manual que tú has interpretado, sigue haciéndolo y vivirás, porque dice aquí, pero vivirás estando bajo maldición. ¿Por qué bajo maldición? Sencillamente porque no ha habido ni habrá, por mucha voluntad, por mucho esfuerzo que podamos poner, en cumplir toda la ley. No es posible para el ser humano, no es posible, porque dice la Escritura que Dios encerró todo bajo pecado, lo encerró todo bajo pecado, lo encerró, o sea, todo. No hay escapatoria, o sea, realmente el ser humano no podemos librarnos mientras estemos en esta carne, en este cuerpo corrupto. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacer las obras, para hacer, mis hermanos de raíces hebreas nos dicen que las obras son solamente aquellas que
que, que hacemos para aparentar agradar a Dios, como por ejemplo lo que hacen los católicos y todo este tipo de cosas. Pero no. Aquí está hablando aquí que la ley son obras que tenemos que hacer, porque son cosas que hay que hacer, hay que cumplir, ¿sí? Entonces, ¿cuántas leyes estás tú cumpliendo, hermano de raíces hebreas? ¿Cuántas? Estás cumpliendo todas los 613 mandamientos del Pentateuco. ¿Los estás cumpliendo los 613 o 612? Porque yo veo que se enfatizan tanto en el tema del cerdo. El Shabbat, que es, no lo digo en tono sarcástico, ni en tono de burla, ni mucho menos de atacar, ni defender a nadie, sino lo estoy diciendo al contrario, en un tono más bien para que reflexionemos. Hacen tanto énfasis en el tema del sábado, el Shabbat, las fiestas. Yo sé que son cosas que fueron ordenadas por Dios, pero entendamos por qué y para qué, para que le conozcamos. Yo sé que detrás de todas estas cosas hay propósitos. Muchos de ellos ya se cumplieron, muchos de esos propósitos, algunos todavía no. La mayoría sí, algunos pocos no se han cumplido. Sabemos que detrás de todas las fiestas del Eterno hay propósitos, eso lo sabemos. No despreciamos, yo no desprecio nada de estas cosas. ¿Sí? No desprecio el Shabbat porque sé que detrás del Shabbat, dentro de todo esto, sé que hay un propósito divino, que todavía una parte ya se cumplió, pero la mejor parte está por cumplirse, que es nuestro descanso eterno con nuestro Mesías. Y así sucesivamente con todas las leyes, el tema de los alimentos, todo tenía un propósito, que muchos de ellos ya se cumplió, muchos de ellos ya se cumplieron. ¿Sí? Entonces no estoy hablando en contra de estas leyes. Lo que estoy diciendo es, lo que estoy en contra es de la interpretación que le hemos dado y que se le sigue dando a estas cosas que Dios nos ha dejado. Entonces, si la estás cumpliendo, hermano, tengo que decirte que estás bajo maldición, a menos que la cumplas todas. A menos que la cumplas todas. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿las estás cumpliendo todas? Los 613. ¿Estás cumpliendo los mandamientos de toda la Escritura? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir. ¿La estás cumpliendo toda? Y si faltas en un punto, te haces culpable de todas. Otra vez, o sea, no te habrá servido de nada todo lo que has guardado si solamente fallaras en uno solo. Eso no dice la Escritura, ¿verdad? Romanos 4:2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Si Abraham fuera justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿De qué obra está hablando? De Abraham. De sacrificios que Abraham hacía, de arrodillarse, como hacían los católicos. No está hablando de eso. De todo esfuerzo humano que él pudiera hacer para agradar a Dios. Eso está hablando de cualquier esfuerzo, inclusive cumpliendo la ley, que en aquel tiempo, por supuesto, no estaba la ley de Moisés, ¿no? Tito 3:5. Él nos salvó, no por obras de justicia, no por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia. Porque si hubiese sido por la justicia, por la ley de la justicia, ninguno hubiésemos podido ser justificados, porque ninguno hemos cumplido ni podemos cumplir toda la ley. Entonces, sino conforme a qué? A su misericordia, por medio del lavamiento de la sangre de Jesús, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Gálatas 3:12. Sin embargo, la ley no es de fe. La ley no es de fe. Al contrario, el que las hace, por ellas vivirá. ¿Sí? La ley no es de la fe. Wow, esto es tremendo, esta frase aquí. O sea, que si estás queriendo cumplir bajo la ley, estás diciendo que tú no tienes fe. Es lo que nos está diciendo Pablo otra vez aquí. Si quieres cumplir toda la ley es porque no tienes fe en que la gracia, la misericordia, que esa gracia y esa misericordia que sabe que no podemos cumplirla toda, es la que nos va a hacer salvo. Entonces, no confías en ella y tú crees que tienes que añadirle algo a tu salvación, añadirle, aunque no lo quieras reconocer con tus palabras, diciendo, no, la ley no salva, pero no lo dices con tus palabras, pero con los hechos lo dicen, y no solamente lo dicen, sino que acusan a los que no lo hacen
diciendo que no están bien con Dios, no están bien delante del Padre, porque los que no cumplen la ley, o los que no cumplimos la ley, según la interpretación que ellos dan, que dan mis hermanos de raíces hebreas, y casa de Judá también, entonces nosotros no estamos, somos paganos, somos impíos, somos idólatras, somos romanos, somos griegos, nos dicen de todo porque no interpretamos, nosotros sí que hemos entendido la ley, aunque no la sepamos expresar con palabras, como yo lo estoy haciendo a través de este estudio, pero en nuestro corazón sabemos que la ley mayor que hay es la ley de la misericordia, que nos ha sido dada por no poder cumplir toda la ley. Según Corintios 2:3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, y no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. No en esas tablas de Moisés, sino en las tablas ahí, donde no puede contaminar nada, donde no se puede contaminar ni que comamos cerdo, ni que no comamos cerdo, ni que comamos marisco, ni que no comamos marisco, no podemos, ni que toquemos un muerto, ni que guardemos el sábado, ni que guardemos el domingo. Ahí no puede contaminar, en ese corazón no puede contaminar, estas cosas no pueden llegar allí. El ministerio, dice, y el ministerio de muerte, versículo 7, y el ministerio de muerte. ¿Cuál es este ministerio de muerte? Miren lo que dice, ¿cuál es este ministerio de muerte? Grabado con letras de piedras. Dice, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Wow. Primero, le está diciendo que el ministerio de muerte, o sea, nos lleva a la muerte. Está hablando de esto que fue grabado en letras de piedra, y todos sabemos que son las leyes, esas instrucciones, que nos llevan a la muerte, por cuanto no podemos cumplirlas todas, a menos que Dios utilizara de su misericordia, de su gracia. Y para eso tenemos que tener fe, tenemos que creer que es por esa gracia y no por el cumplimiento de las leyes, de esos estatutos. Dice que no pudieron fijar su vista en su rostro, en el rostro de Moisés a causa de la gloria, la cual había de perecer. Esa gloria, dice que tuvo gloria, pero que había de perecer. Hasta que, ¿cuándo pereció? Hasta que vino la simiente, hasta que vino el Mesías, dice, versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Fíjate que habla de dos ministerios, el ministerio de la muerte y luego el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación, el que fue grabado en piedras, fue con gloria, la tuvo, y reconozco que la tuvo, mucho más abundará en gloria el ministerio de ¿qué? De justificación. Así como esa mujer adúltera fue justificada, no porque ella lo mereciera, ella era culpable, merecía morir, igual que tú y que yo, así como ese leproso, que la ley decía que tenía que ser apartado, que no podía ser tocado por nadie, así como aquella niña que murió y no tenía ninguna esperanza, ni ella que había muerto, ni sus padres, pero fueron justificados. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. Dice que lo que fue glorioso, hablando en tiempo pasado. Pablo está hablando en un verbo pasado, porque fue glorioso, aquello que fue grabado en tablas de piedra, fue glorioso en este respecto, dice, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué es lo que permanece? Lo que dice mismo Pablo en 1 Corintios 13, lo que conocemos como la preeminencia del amor, que todas esas cosas pasarán, pero el amor permanecerá. El amor que está basado en la misericordia, y no en la justicia, no en el legalismo. Romanos 4:5, más el que no trabaja, pero cree, el que no obra, el que no cumple estas leyes, el que no las interpreta en ese legalismo, pero cree que el que justifica al impío, dice, su fe le cuenta por justicia. Aunque yo no las cumpla, así como me dicen la casa de Judá, así como me dicen mis hermanos de raíces hebreas, así como me dicen que
pero aunque yo no las cumpla como ellos me las dicen, dice, pero su fe, mi fe, me cuenta por justicia, seré justificado por mi fe, por la fe en esa misericordia. Dice Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados, los que cumplen la ley. Entonces, este es otro versículo que utilizan ellos para decirnos que hay que cumplir la ley. Sí, por supuesto, pero la verdadera ley. Hay que cumplir el verdadero propósito para el cual fue hecha la ley. ¿Sí? Y aquí me voy a detener porque ya voy a finalizar. Aquí sí que me voy a detener a decir el verdadero propósito de la ley. Mira, ¿cuándo podemos usar misericordia? ¿Cuándo? Y este es el propósito de la ley. La llave. ¿Cuál es cuándo podemos, cuando hay un impedimento? ¿Cuándo podemos hacer uso de la misericordia? Cuando hay un impedimento. Si no hubiera un impedimento, no fuera misericordia. Volvamos al caso del leproso. Si no hubiese habido una ley, que impidiera el acercamiento a este leproso, si no hubiera una ley que impidiera el rechazo a este leproso, Jesús no pudiéramos leer en ese pasaje en el que Jesús usó de misericordia, porque no había necesidad, no hubiera hecho necesidad de usar misericordia, porque no había nada que impidiera que él le tocara, que él se le acercara, que él tuviera comunión con él, no había nada. Entonces, ¿para qué fue hecha la ley? La ley es la oportunidad, voy a decirlo así con estas palabras, la oportunidad que se nos ha sido dada a los hombres, a los seres humanos, primeramente, ¿qué? Para que conozcamos a Dios, y segundo, para que nos conozcamos a nosotros mismos, qué es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Cuando vemos un impedimento que nos dice, mira, quiero hacer esto, pero hay una ley que me lo impida, ¿cuál es la fuerza mayor la que va a tomar el lugar en ese momento? ¿A qué fuerza mayor vamos a obedecer? ¿A esa ley, a ese manual escrito, redactado legalmente? ¿Vamos a hacer uso del legalismo o vamos a hacer uso de la mayor fuerza que podamos tener en ese momento, que es la fuerza del amor? Mira, hay un impedimento, sé que me lo impide la ley, sé que por esto puedo ser castigado, sé que puedo inclusive llegar a tener consecuencias de esto, sé, soy consciente, pero hay una fuerza mayor que me impulsa a hacer esto otro, lo contrario de lo que me está diciendo esta aparente ley. Y este es el verdadero propósito de la ley. La ley es poder darnos la oportunidad de hacer uso de la misericordia, que es el verdadero amor. El amor verdadero es hacer misericordia. Porque qué fácil es amar o ayudar cuando no hay ningún impedimento que me lo haga. Qué fácil para mí es ayudar con dinero a alguien cuando tengo un buen salario. Qué fácil es para mí ayudar a una persona necesitada cuando tengo de sobra. Pero ¿cuándo es difícil? ¿Cuándo me es difícil? Cuando tengo un impedimento económico, cuando tengo un impedimento para una dificultad para ayudar, para hacer uso de misericordia. Entonces, resumido, el propósito de la ley, primeramente, que conozcamos a Dios, como porque Él nos ha dado ejemplo, Él nos dio ejemplo. Nos dio ejemplo tanto en el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento nos dio ejemplo de ello. ¿Sí? Y uno de esos ejemplos es la historia de David. David cuando huía de Saúl, porque Saúl lo quería matar, pues quebrantó una de las leyes en ese momento para los sacerdotes, para los religiosos más solemnes que ellos tenían, que eran el tema de los alimentos, otra vez tocando el tema de los alimentos sagrados, porque así como habían alimentos impuros, también habían los alimentos sagrados. ¿Sí? Los alimentos sagrados eran aquellos alimentos que solamente podían tocar y comer los sacerdotes, los levitas, la tribu de Leví. ¿Sí? Y hubo una ocasión en que David y sus hombres que le ayudaban, que le seguían, entraron en la casa, en el templo, vamos a decirlo de esta manera, y comieron de los panes que no les era lícito ni a él ni a ellos, por cuanto sabemos que David era de la tribu de Judá, no era de la tribu de Leví.
ni era sacerdote, ni siquiera era de la tribu de Leví, por lo cual para él no era permitido legalmente. Sin embargo, no vemos aquí un juicio que vino de Dios, ni siquiera en ese momento los sacerdotes que vienen en ese momento le juzgaron, sino al contrario, le ayudaron. Por eso digo, no todos los judíos, no todos los sacerdotes, no todos obran de la misma manera. Cada uno obra según la intención o la fuerza mayor que hay en su corazón. No hubo un juicio, no hubo condenación, no leemos en la Escritura, al contrario, Jesús más bien en el Nuevo Testamento hace referencia a esa historia y la hace en forma de aprobación, como que Dios aprobó, o sea, Dios no condenó esa acción que hubiese condenado este legalista que leemos cuando empezamos a hablar, a estudiar esta presentación. Ese lo hubiese condenado seguramente a David, ¿no? No te es lícito, no te puedo, aunque tengas hambre y te vas a morir, tú y tus hombres, pero la ley dice que no puedo, porque la ley dice que estos alimentos solo podemos comer nosotros, los sacerdotes, los levitas. Tú no eres levita, tú eres de la tribu de Judá. ¿Ves? Entonces, volvemos otra vez. Dios nos dio ejemplo. Entonces, para que sepamos que la ley fue puesta para que conozcamos a Dios y para que nos conozcamos a nosotros mismos, cuál es la fuerza mayor que hay en nuestro corazón. ¿A qué vamos a obedecer en un momento crítico, en un momento de necesidad? ¿A qué ley vamos a obedecer más fuerte? ¿A la ley del legalismo o a la ley de la misericordia? Gálatas 3:2. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Que recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no se justifica, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado, puesto que la ley invalida la gracia. La ley, este es un título que he puesto yo. La ley invalida la gracia, y esto lo dice Romanos 11:6. Pero si por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, porque me la merezco. Si es una obra, me la merezco. Entonces, cuando yo me merezco algo, nadie me tiene que hacer un favor. No es un favor, me lo he ganado yo. No es gracia, no es misericordia, porque me lo he ganado. Por eso dice, si la gracia ya no es gracia, y si por las obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La ley invalida la gracia, porque la ley me dice, haz esto y vivirás, hazlo. Entonces, si yo lo he hecho y lo he cumplido, me lo merezco. Entonces, si yo me lo merezco, la gracia ahí, la misericordia no tiene lugar, no tiene espacio. ¿Sí? Entonces, ya para terminar, Romanos 10:5, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es por la ley, ¿sí?, por ella vivirá y tendrá que cumplir toda la ley, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todo. ¿Sí? Si después de escuchar esto, sobre todo a las principales personas que me dirijo de Raíces Hebreas, si después de escuchar esto, tú sigues empeñado en querer guardar la ley y en querer obligar a otros a hacerlas, entonces tengo que decirte que tendrás que cumplirla toda. Toda, sin dejarte ninguna. Así que ya no basta simplemente con que hablen del cerdo, con que hablen del Shabbat, con que hablen de las fiestas. Hay mucho más. 613 solamente en el Pentateuco, solamente. Pero si leemos los 66 libros, vemos que hasta el Apocalipsis, todo es instrucción, todo es ley, todo es instrucción. Entonces, tendrás que cumplirla toda. Y si no lo haces, bueno, aún haciéndolo, tengo que decirte que estás bajo maldición, lo dice la Escritura, estás bajo maldición. Entonces, tú decides, cada uno, yo ya decidí hace mucho, bueno, de hecho creo que sin yo saberlo, o sea, sin entender todo esto, Dios se ha puesto siempre en mi corazón esta convicción.
esta convicción de que aun cuando empecé a estudiar lo del tema de la ley, sabía, o sea, en mi corazón, sin poder expresarlo con palabras, de que hay una fuerza mayor, que es la de la misericordia, que es la del amor. Y es la que me ha hecho muchas veces saltarme estas leyes, aparentemente saltarme estas leyes, porque he tenido que utilizar muchas veces, he tenido que hacer mucho, no lo digo para mi gloria, lo digo a modo de ejemplo, he tenido que saltarme muchas veces estas leyes para poder hacer uso de esa misericordia, porque es la herramienta que Dios me ha dado, que Dios nos ha dado, la ley, para poder acceder a la misericordia. La ley es el impedimento que eh, que nos impide hacer uso de misericordia. Entonces es una oportunidad que Dios nos ha dado de hacer uso de la misericordia. Y este es el verdadero propósito de la ley. Dios te bendiga.